Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Solo quiero que me conozcan como Don Feliz, que es como me apodan en el pueblo. Bueno, pues les voy a contar lo que pasó con mi compadre Damiano, que en paz descanse. Él era un hombre callado, de esos que no hablan mucho, pero que siempre están ahí cuando uno los necesita. Vivía en el panteón del pueblo, porque era el sepulturero, el que cavaba las fosas y cuidaba de las tumbas. No era un trabajo bonito, pero alguien tenía que hacerlo, ¿no? Damiano llevaba años en eso, desde que perdió a su familia en un incendio que nadie supo cómo empezó. Después de eso, se volvió más reservado, como si el mundo ya no le importara. El pueblo donde vivíamos era pequeño, de esos que ni aparecen en los mapas. Todos nos conocíamos y, aunque Damiano no era muy sociable, yo siempre lo estimé. Éramos compadres porque, cuando nació mi hijo, él fue el padrino. A veces, después de misa, nos tomábamos un traguito de mezcal y platicábamos de la vida. Pero después del incendio, ya no era lo mismo. Damiano se refugiaba en su trabajo, como si cavar fosas fuera su manera de olvidar. Una noche, como a las 11, yo iba pasando por el panteón porque había ido a visitar la tumba de mi difunta esposa. Ahí vi a Damiano, cavando una fosa nueva en la parte vieja del cementerio. Esa zona estaba llena de tumbas antiguas, algunas tan viejas que ya ni se leían los nombres en las lápidas. Le dije, «Oye, compadre, ¿qué haces trabajando tan tarde? ¿No te da miedo estar aquí solo en la noche?» Él solo me miró con esos ojos tristes que tenía y me respondió, «Aquí no hay nada que me dé miedo, Feliz. Los muertos no hacen ruido». Yo me reí. Pero la verdad es que a mí sí me daba un poco de cosa estar en el panteón de noche. Le deseé buenas noches y me fui a mi casa. Pero esa noche, algo raro pasó. Al día siguiente, fui a ver a Damiano para preguntarle si necesitaba ayuda con algo. Lo encontré en su casita, que estaba junto al panteón. Estaba pálido, como si no hubiera dormido en días. Me invitó a pasar y me sirvió un café. Nos sentamos en la mesa y ahí fue cuando me contó lo que había pasado. Anoche, compadre, estaba cavando una fosa en la parte vieja del panteón, dijo con la voz temblorosa. De repente, mi pala golpeó algo duro. Pensé que era una piedra, pero cuando limpié la tierra, vi que era un ataúd. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Damiano siguió hablando, como si necesitara sacarse algo del pecho. Era un ataúd negro, viejo, con unos dibujos raros grabados en la madera. No sé por qué, pero sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Sabía que no debía abrirlo, pero no pude evitarlo. Aquí es donde la cosa se puso rara. Damiano me contó que, cuando abrió el ataúd, encontró un cuerpo. Pero no era un cuerpo normal, como los que él había visto tantas veces. Este cuerpo estaba intacto, como si lo hubieran enterrado el día anterior. Era un hombre alto, de piel pálida como la cera, con el pelo negro y largo. Lo más espantoso eran los colmillos, compadre. Sí, colmillos largos y afilados como los de un animal. Tenía una expresión tranquila, como si estuviera durmiendo, me dijo Damiano, bajando la voz. Pero había algo en sus ojos, algo que me hizo sentir que no estaba muerto del todo. Me quedé helado. No sabía si creerle o pensar que el cansancio lo estaba volviendo loco. Pero Damiano no era de inventar cosas. Él siempre fue un hombre serio, de esos que no gastan palabras en tonterías. ¿Y qué hiciste, compadre?, pregunté casi sin querer saber la respuesta. Damiano me miró fijamente y dijo, «Lo traje aquí». Me levanté de la silla, incómodo. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué? ¿Trajiste el cuerpo aquí, a tu casa?» Él asintió,
como si fuera lo más normal del mundo. Me llevó a un cuarto al fondo de la casa, donde guardaba herramientas y cosas viejas. Ahí, en medio del cuarto, estaba el ataúd, y adentro, el cuerpo. Me acerqué, con el corazón latiendo fuerte. Era tal como Damiano lo había descrito, un hombre pálido, con colmillos y una expresión que daba miedo. Pero lo más raro era que el cuerpo no olía. No había ese olor a muerte que siempre hay en los cadáveres. «Compadre, esto no está bien», le dije tratando de mantener la calma. «Esto es algo del diablo. Deberías devolverlo al panteón y olvidarte de esto». Pero Damiano no me hizo caso. Me dijo que sentía una extraña fascinación por el cuerpo, como si algo lo obligara a quedarse con él. Yo no entendía, pero no podía hacer nada. Me fui de su casa con un mal presentimiento en el estómago. Esa noche no pude dormir. Soñé con el cuerpo del ataúd, con esos colmillos afilados y esa sonrisa que no era una sonrisa. Y cuando desperté, supe que algo malo iba a pasar. Después de aquel día en que vi el cuerpo en el ataúd, yo ya no era el mismo. Cada noche, antes de dormir, me persignaba y le pedía a Dios que protegiera a mi compadre Damiano, porque algo me decía que ese cuerpo no era normal, que era algo maldito. Pero Damiano, pobre de él, no me hizo caso. Pasaron los días y yo seguía yendo a visitarlo, aunque cada vez me sentía más incómodo en su casa. Damiano estaba obsesionado con el cuerpo. Me contó que lo observaba por horas, tratando de entender cómo era posible que no se hubiera descompuesto después de tanto tiempo bajo tierra. «Mira, compadre», me dijo una tarde señalando el medallón que el vampiro llevaba en el pecho. «Esto tiene unos símbolos raros. Creo que es algún tipo de idioma antiguo». El medallón era de plata, con un diseño que parecía una serpiente enredada en una cruz. Alrededor había unas letras que ni el cura del pueblo pudo descifrar. Damiano pasaba las noches enteras estudiándolo, con libros viejos y papeles llenos de notas. Yo le decía que dejara eso, que no era bueno meterse con cosas que no entendía, pero él no me escuchaba. «Compadre, esto es importante», me decía, con los ojos brillantes de emoción. Este hombre no era normal. Tal vez era un noble o un brujo. Tengo que descubrir su historia. Yo no sabía qué decir. Damiano estaba cambiando. Se veía más delgado, más pálido, como si no hubiera dormido en semanas. Y luego estaban las cosas raras que empezaron a pasar. Una mañana fui a su casa y encontré un gallo muerto en el patio. Estaba completamente seco, como si algo le hubiera chupado la sangre. Damiano me dijo que lo había encontrado así, pero no parecía preocupado. «Son cosas que pasan, compadre», dijo encogiéndose de hombros. «Tal vez fue un zorro». Pero yo sabía que no era un zorro. Los zorros no dejan los animales así, sin una gota de sangre. Luego empezaron las velas. Damiano me contó que, por las noches, las velas que encendía en su casa se apagaban solas, incluso cuando no había viento. Y no solo eso, a veces escuchaba pasos en el cuarto donde estaba el ataúd, como si alguien caminara por ahí. «¿Y no te da miedo?», le pregunté una vez tratando de que reaccionara. Él solo sonrió, pero era una sonrisa rara, como si algo lo estuviera molestando. «El miedo es para los cobardes, compadre. Yo solo quiero saber la verdad». Pero la verdad era que Damiano no estaba bien. Empezó a tener pesadillas. Me contó que soñaba con el vampiro, que lo veía parado en las sombras, sonriendo con esos colmillos afilados. En los sueños, el vampiro le hablaba, pero Damiano no podía entender lo que decía. Solo sentía un frío que lo recorría todo el cuerpo. «Es como si estuviera vivo, compadre», me dijo una noche, con la voz temblorosa. Como si estuviera esperando algo. Yo le insistí que se deshiciera del cuerpo, que lo llevara al panteón y lo enterrara de nuevo. Pero Damiano no quería. «No puedo», me dijo con una mirada que me heló la sangre. «Siento que hay algo entre nosotros, como si estuviéramos conectados». Esa fue la gota que derramó el vaso. Yo ya no sabía qué hacer.
Mi compadre estaba obsesionado y las cosas raras seguían pasando. Una noche, decidí quedarme en su casa para ver si podía ayudarlo. Fue una de las noches más largas de mi vida. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con una botella de mezcal para calmarnos. Damiano estaba callado, mirando hacia el cuarto donde estaba el ataúd. De repente, escuchamos un ruido. Era como un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. ¿Qué fue eso?, pregunté sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Damiano se levantó, con una expresión seria. «Quédate aquí, compadre», me dijo, y fue hacia el cuarto. Yo no pude quedarme sentado. Lo seguí con el miedo apretándome el pecho. Cuando llegamos al cuarto vimos que la tapa del ataúd estaba abierta, y el cuerpo no estaba. «¿Dónde está?», pregunté, sintiendo que me faltaba el aire. Damiano no respondió. Solo miró hacia las sombras donde algo se movía. De repente, vimos una figura parada en el rincón. Era el vampiro, con esos ojos brillantes y esa sonrisa de colmillos. «Compadre», murmuré, sintiendo que las piernas me flaqueaban, pero Damiano no se movió. Solo miró al vampiro como si estuviera hipnotizado. «Es él», dijo con una voz que no parecía suya. «Es él». El vampiro dio un paso hacia nosotros y yo sentí un frío que me heló hasta los huesos. Pero antes de que pudiera hacer algo, las velas se apagaron y todo quedó en oscuridad. Cuando encendí la luz, el vampiro ya no estaba. El ataúd estaba cerrado, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que no había sido un sueño. «Compadre, tenemos que hacer algo», le dije a Damiano, tratando de que reaccionara. «Esto es peligroso». Pero él solo me miró, con una expresión vacía. «No puedes entender, Feliz», dijo. «Esto es más grande que nosotros. Esa noche me fui de su casa con el corazón pesado. Sabía que algo malo iba a pasar, pero no sabía cómo detenerlo. Yo estaba mal, no podía superar el trauma de todo lo que había visto en esos últimos días. Pero lo peor no era eso. Lo peor era ver cómo mi compadre Damiano se estaba consumiendo, como si algo lo estuviera devorando por dentro. Una mañana, temprano, alguien tocó la puerta de mi casa. Era Damiano. Se veía horrible. Tenía los ojos hundidos, la piel tan pálida que parecía de cera, y temblaba como si tuviera frío. «Compadre, necesito tu ayuda», me dijo, con una voz que apenas podía escuchar. Lo hice pasar y le serví un café, pero él no lo tocó. En cambio, se sentó en la mesa y empezó a contarme lo que le estaba pasando. «No puedo dormir, Feliz», dijo, mirando sus manos, que temblaban sin control. «Cada noche tengo pesadillas. Sueño con él, con el vampiro. Me habla, me dice cosas que no entiendo, pero siento que me está llamando». Yo no sabía qué decir. Mi compadre estaba desesperado y yo no podía hacer nada para ayudarlo. «Además, tengo esta sed», continuó, frotándose la garganta como si le ardiera. «No importa cuánta agua tome, no se me quita. Es como si algo dentro de mí estuviera pidiendo más. Eso me asustó. Le dije que fuera al médico, pero él solo sacudió la cabeza. «No es una enfermedad, compadre», dijo, con una mirada que me heló la sangre. «Es él. Me está corrompiendo». Y entonces me contó lo peor. Esa misma mañana, había despertado con las manos manchadas de sangre. No recordaba cómo había llegado ahí, pero tenía recuerdos fragmentados de haber vagado por el pueblo en la noche, como si estuviera en un trance. «Compadre, ¿qué hice?», me preguntó, con los ojos llenos de terror. «¿Qué hice anoche?». No supe qué responder. Pero más tarde, ese mismo día, nos enteramos de que un joven del pueblo había desaparecido. Era el hijo de doña Lupe, un muchacho bueno que nunca le hacía daño a nadie. Todos estaban preocupados, pero yo sabía que algo más oscuro estaba pasando. «Damiano, esto no puede seguir así», le dije, tratando de que reaccionara. «Tienes que deshacerte de ese cuerpo».
Tienes que destruirlo. Él asintió, pero se veía más perdido que nunca. Lo he intentado, compadre, me dijo, pero cada vez que me acerco al ataúd con un hacha o un cuchillo, siento una fuerza que me detiene. Es como si él no me dejara hacerlo. Eso me dejó helado. ¿Cómo era posible que un cuerpo muerto tuviera tanto poder? Pero Damiano no estaba mintiendo. Lo vi intentarlo esa misma tarde. Tomó un hacha y se acercó al ataúd, pero cuando levantó el brazo para golpear, algo lo detuvo. No era algo físico, sino como si una mano invisible lo agarrara y lo obligara a soltar el hacha. ¿Ves?, me dijo con una voz quebrada. No puedo hacerlo. Él me controla. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Mi compadre, un hombre fuerte y decidido, estaba siendo manipulado por algo que ni siquiera estaba vivo, o al menos, no del todo. Está bien, Damiano, le dije tratando de calmarlo. Si tú no puedes, yo lo haré. Tomé el hacha que había caído al suelo y me acerqué al ataúd. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Vamos, maldito, murmuré, levantando el hacha. Esto termina ahora. Pero en el momento en que iba a golpear, algo me detuvo. No era una fuerza física, sino algo peor. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Mis brazos se quedaron paralizados y el hacha cayó al suelo con un ruido sordo. No puedes. Escuché una voz susurrar en mi oído. No tienes el poder. Me di la vuelta, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Solo Damiano, que me miraba con una expresión de terror. Compadre, murmuró. Es él. Está aquí. Y entonces, el ataúd se abrió. El vampiro estaba ahí, con esos ojos brillantes y esa sonrisa de colmillos. Pero esta vez no se quedó quieto. Se sentó lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño, y miró a Damiano. Gracias, dijo, con una voz que sonaba como un susurro en el viento. Gracias por tu servicio. Damiano se quedó paralizado, como si estuviera hipnotizado. Yo intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El vampiro salió del ataúd y se acercó a Damiano, poniendo una mano en su hombro. Tú serás mi siervo, dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. Y entonces, Damiano cayó al suelo, temblando como si tuviera una convulsión. El vampiro se rió, un sonido que resonó en toda la casa, y luego desapareció en las sombras. No sin antes pasar junto a mí como si yo no existiera. Cuando Damiano se recuperó, estaba diferente. Tenía los ojos más oscuros, la piel más pálida y una expresión que no era la suya. Compadre, murmuró con una voz que apenas reconocí. Creo que ya es demasiado tarde para mí. Después de aquella noche en que intenté matar al vampiro y fallé, las cosas se pusieron peor para mi compadre Damiano. Ya no era el mismo. Se veía más débil, más pálido, y tenía una mirada vacía que me daba escalofríos. Pero lo peor era que ya no podía controlarse. A veces, se quedaba mirando al vacío, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Otras veces se ponía agresivo, como si algo dentro de él lo estuviera dominando. Compadre, esto no puede seguir así, le dije una tarde, mientras tomábamos café en su casa. Tienes que buscar ayuda. Damiano asintió, pero se veía más perdido que nunca. Tienes razón, Feliz, dijo con una voz que apenas reconocí. No puedo hacer esto solo. Necesito que alguien más me ayude. Al día siguiente, Damiano decidió ir al pueblo a pedir ayuda. Yo lo acompañé porque no quería dejarlo solo, pero cuando llegamos nos dimos cuenta de que las cosas no iban a ser fáciles. La gente del pueblo ya había notado que algo andaba mal con Damiano. Lo miraban de reojo, murmurando entre ellos. Algunos decían que estaba maldito, que había hecho un pacto con el diablo. Otros, los más bravos, lo acusaban directamente de estar involucrado en las desapariciones recientes. Miren, ahí viene el sepulturero, dijo uno de los hombres señalando a Damiano con desprecio.
¿Qué habrá hecho con el hijo de doña Lupe? No fui yo, protestó Damiano con una voz que sonaba más como un susurro. Esto es obra de un vampiro, dijo, casi derramando lágrimas, pero nadie le creyó. Un vampiro, se rió otro hombre. Eso solo existe en las películas, Damiano. Yo traté de defenderlo, pero la gente estaba asustada y enojada. Necesitaban a alguien a quien culpar, y Damiano era el chivo expiatorio perfecto. Vámonos, compadre, le dije, tomándolo del brazo. Aquí no nos van a ayudar. Damiano no dijo nada, pero se dejó llevar. Esa noche, regresamos a su casa, más desesperados que nunca. ¿Qué vamos a hacer, Feliz?, me preguntó con los ojos llenos de lágrimas. No puedo seguir así. Yo no supe qué responder, pero entonces Damiano tomó una decisión. Voy a destruirlo, dijo, con una voz que sonaba más firme de lo que había escuchado en días. Voy a acabar con esto, aunque me cueste la vida. Tomó un hacha y se dirigió al cuarto donde estaba el ataúd. Yo lo seguí, con el corazón latiendo fuerte. Pero cuando abrimos la puerta, nos encontramos con una sorpresa. El ataúd estaba vacío. ¿Dónde está?, preguntó Damiano mirando alrededor con desesperación. ¿Dónde está? Entonces, vimos la nota. Estaba sobre el ataúd, escrita en un papel viejo y amarillento. La letra era elegante, como si hubiera sido escrita con pluma y tinta. Decía: «Gracias por tu servicio, Damiano. Ahora es tu turno de traer la maldición a este pueblo, la misma que yo traje hace muchos años, antes de mi destierro». Damiano leyó la nota en voz alta, y su voz temblaba tanto que apenas podía terminar la frase. «¿Qué significa esto?», pregunté, sintiendo que el miedo me apretaba el pecho. Pero Damiano no respondió. En cambio, cayó de rodillas con una expresión de horror en la cara. «Él me usó», murmuró, con una voz que apenas podía escuchar. «Todo este tiempo, me usó». Yo no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que era algo malo. Muy malo. «Compadre, tenemos que irnos», le dije, tratando de levantarlo. «Tenemos que salir de aquí». Pero Damiano no se movió. En cambio, empezó a reír. Era una risa rara, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. «Es demasiado tarde, Feliz», dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. «Él ya está dentro de mí». Y entonces lo vi. Los ojos de Damiano brillaron con un color rojo intenso, y su sonrisa mostró unos colmillos afilados que no estaban ahí antes. «Compadre», murmuré retrocediendo, «¿qué te pasó?». Pero Damiano no respondió. En cambio, se levantó y se acercó a mí, con una expresión que no era la suya. «Ahora es mi turno», dijo, con una voz que sonaba como un susurro en el viento. «Y tú, Feliz, serás el primero». Yo no sabía qué hacer. Mi compadre, mi amigo de toda la vida, estaba siendo controlado por algo que ni siquiera podía entender. Pero no podía quedarme ahí. Tenía que hacer algo. Tomé el hacha que Damiano había dejado caer y la levanté, con el corazón latiendo fuerte. «Lo siento, compadre», dije, sintiendo que las lágrimas me nublaban la vista. «Pero no puedo dejarte hacer esto». Y entonces lo golpeé. Damiano cayó al suelo, inconsciente. Yo no sabía qué hacer. Lo cargué y lo llevé a su cama, pero sabía que ya no era el mismo. Esos ojos rojos, esos colmillos, no eran de él. Algo maldito lo había poseído. Al día siguiente, el pueblo estaba en llamas, pero no de fuego, sino de miedo y rabia. Habían encontrado otro cuerpo, esta vez el de una joven que había desaparecido días antes. Estaba completamente seca, como si algo le hubiera chupado la sangre. La gente estaba histérica, y todos señalaban a Damiano como el culpable. «¡Fue él!», gritaba doña Lupe, la madre del primer joven desaparecido. «El sepulturero es un monstruo». Yo traté de defenderlo, pero nadie me escuchó. «Usted también está con él», me gritó uno de los hombres. «Lárguese antes de que lo hagamos pagar también». No tuve más remedio que irme.
Regresé a casa de Damiano, pero él ya no estaba, había desaparecido, dejando solo un rastro de huellas que llevaban al monte. Las desapariciones y muertes continuaron. Cada mañana encontraban otro cuerpo, siempre seco, siempre con esa mirada de terror en la cara. El pueblo estaba enloquecido. Formaron grupos de búsqueda, armados con machetes, antorchas y crucifijos. Juraron encontrar a Damiano y acabar con él. Yo sabía que tenía que hacer algo. No podía dejar que mataran a mi compadre, pero tampoco podía dejar que siguiera matando. Así que me uní a la búsqueda, no para cazarlo, sino para intentar salvarlo. Una noche, lo encontré. Estaba en una cueva en el monte, escondido como un animal. Cuando me vio, sus ojos brillaron con ese color rojo que tanto me asustaba. «Compadre», murmuró con una voz que apenas reconocí. «¿Por qué viniste?» «Porque eres mi amigo», le dije tratando de mantener la calma. «Y porque no puedo dejarte hacer esto». Damiano se rió, pero era una risa triste, como si algo dentro de él luchara por salir. «Ya no soy tu amigo, Feliz», dijo, mostrando esos colmillos afilados. «Él me controla. No puedo detenerme». Y entonces escuché gritos afuera. «Está aquí», gritó alguien. «Encontramos al monstruo». Era el grupo de cazadores. Habían seguido mis huellas hasta la cueva. Damiano me miró con una expresión de terror en la cara. «Corre, Feliz», me dijo. «No quiero que me veas así». Pero no pude moverme. Los cazadores entraron en la cueva, armados y listos para matar. «Ahí está», gritó uno de ellos, señalando a Damiano. «Acaben con él». Damiano intentó defenderse, pero eran demasiados. Lo golpearon, lo patearon, lo arrastraron fuera de la cueva. Yo intenté detenerlos, pero me apartaron como si fuera nada. «No», grité, sintiendo que las lágrimas me nublaban la vista. «Él no es el culpable», pero nadie me escuchó. Lo llevaron al pueblo, donde ya habían preparado una hoguera. Lo amarraron a un poste y le echaron leña alrededor. La gente gritaba, lloraba, pedía venganza. «¡Quemen al monstruo!», gritaban. «¡Acaben con él!». Damiano me miró, con esos ojos rojos que ya no eran los suyos. «Lo siento, compadre», murmuró. No pude evitarlo. Y entonces prendieron la hoguera. Las llamas subieron rápido, envolviendo a Damiano en un abrazo mortal. Él no gritó, no lloró, solo me miró, con una expresión de paz que no había visto en él desde hacía mucho tiempo. «Damiano», grité sintiendo que el corazón se me partía en 1000 pedazos, pero ya era demasiado tarde. Cuando las llamas se apagaron, no quedó nada de él, solo cenizas y un silencio pesado que cayó sobre el pueblo. La gente se dispersó, satisfecha con su venganza. Pero yo me quedé ahí, mirando las cenizas de mi compadre, preguntándome si había algo más que pudiera haber hecho. Y entonces lo escuché. Una risa. Era baja, como un susurro en el viento, pero la escuché claramente. Venía de las sombras, de donde nadie podía ver. «Gracias, Feliz», dijo la voz. «Ahora es tu turno». Me di la vuelta, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Solo la oscuridad y esa risa que resonaba en mi mente. Desde ese día, no he podido dormir tranquilo. Cada noche, sueño con Damiano, con esas llamas que lo consumieron. Y cada mañana, me pregunto si yo seré el siguiente. Porque el vampiro sigue ahí, en las sombras, esperando su momento. Y yo sé que, tarde o temprano, vendrá por mí.